Bueno, queremos, como habíamos dicho, empezar una serie de temas que, pues bueno, el Señor nos ha inquietado para hablar con la iglesia. Sobre todo creo que al repasar todos los temas que quiero tocar con los hermanos, he visto hacia dónde hemos sido inclinados a hablar y tiene que ver con una aplicación más profunda de la palabra de Dios a nuestras vidas. Es decir, temo porque las escrituras solo lleguen a nuestro intelecto y a la superficie de nuestros afectos. Es mi gran deseo y oración que la palabra de Dios vaya más profundo que eso y hable a nuestras conciencias. Y nosotros aprendamos a tener una fe no superficial, no temporal, no conveniente, una fe viva y real, muy enraizada en la palabra del Señor. Así que permítame hablar quizá el próximo domingo. Yo siempre planeo, pero usted sabe, hablar de una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Ese será nuestro tema. Una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, vamos a leer. Vamos a leer un poco las palabras del apóstol Pablo presentando defensa ante Félix, el gobernador de Judea para ese momento. Hechos 24, él le responde, le recuerdo que los judíos le estaban acusando, le recuerdo que también de esta aprehensión él no va a volver a ser un hombre libre y va a morir luego en Roma con los años. Pero esta es una parte de su defensa y dice 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, que los judíos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El hombre, todo ser humano, tiene una acompañante limitada en su lenguaje, pero eficaz cuando habla. Esta acompañante habla con autoridad y parece que tiene malos modales, pues habla sin pedir permiso. Y cuando se le ordena callar, a veces no obedece. Esta acompañante es obstinada en su parecer y se la pasa emitiendo juicios morales aquí y allá. La aprobación de esta acompañante anima, estimula, afirma, trae gozo, paz y tranquilidad. Pero la condenación de esta acompañante entristece, intranquiliza, hiere y desanima. Estamos hablando de la conciencia, uno de los instrumentos dados por Dios para el ser humano como testimonio suyo por ser imagen y semejanza divina. Uno de los medios por los que no han creído para salvación en el Señor Jesucristo serán juzgados. Pero la conciencia es uno de los medios que Dios utiliza para estimular la santificación y mantener a los regenerados en alerta y avanzando en madurez. Nada de lo que yo voy a decir es mío. Tomé toda la materia prima de maestros vivos y muertos y los he traído aquí. Y no me avergüenza decirlo.
El día que yo llegue a este púlpito con algo nuevo, asústese. Si yo solamente lo he visto y nadie más lo ha visto, asústese. Pero si aquí coincido con otras predicaciones, otros libros, gloria a Dios, me siento seguro de estar pisando en terrenos que otros ya han pisado. Principalmente una serie de sermones que el pastor Piñero daría en el 2010 me ha sido muy provechosa, pero además el tema de la conciencia es un tema de lo más puritano que podemos enseñar, ¿sabe? Ellos hablaban mucho de la conciencia. Y cuando he entrado a estudiar el tema, me he encontrado por qué. Porque es que hay demasiada referencia bíblica a esto y parece que usted y yo, principalmente yo, no le había dado la importancia a este tema. Varios asuntos han confluido para querer tratar este tema. Primero de ellos es que es bíblico, y nuestra dieta espiritual es óptima en la medida que surja de todo el consejo de Dios, lo que llamaríamos espiritualmente una dieta balanceada. Nosotros vamos a crecer en la medida que nos expongamos no solo a las partes favoritas de las Escrituras, ¿verdad? No solo a esas partes que nos suenan, que nos dan sentido, lo que nos es fácil entender. Nuestra dieta también se va a tener que componer de asuntos que a veces ni siquiera hemos meditado que existen, pero son bíblicos y hacen parte de todo el consejo de Dios. Y en esto yo también creo que me auno a las palabras del apóstol en Hechos 20:32, donde dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A qué encomienda el apóstol Pablo a los que le escuchaban? Dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hermanos, Dios y la palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Así que, hermanos, tenemos que sacar, si es bíblico algo, tendremos que sacarlo y enseñarlo, porque eso tiene poder para sobreedificarnos. No solamente las partes que nos gustan, ¿verdad? O las partes favoritas, donde sus ojos siempre se posan en la Biblia y dice: aquí ya lo entiendo. No nos toca nadar en aguas que a veces no conocemos. Segundo, que ha confluido para tratar este tema, que para repetir lo que han dicho maestros antiguos, 2 son las materias de nuestro conocimiento necesario para la salvación y vida. 2 son las materias de nuestro conocimiento necesario para la salvación y vida. 1, el conocimiento de Dios. 2, el conocimiento de nosotros mismos. En la medida que usted conozca más a Dios, pero en la medida que nos conozcamos a nosotros mismos a la luz de las Escrituras, entonces esto hará parte de todo el recurso con el que Dios nos pertrecha para vivir esta vida agradando a Dios y dirigirnos a la eternidad. De hecho, claro que el conocimiento de Dios lo vamos a dar por sentado. Eso creo que no hace falta ni siquiera justificarlo, que un creyente deba interesarse por el conocimiento de Dios, pero debe el creyente darse a la tarea de conocerse a sí mismo. Claro, el salmista en el Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26:2. El salmista no solamente pedía capacidad para conocer a Dios, sino capacidad también para conocer su propio corazón. Y también ese texto muy conocido: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Por supuesto que tenemos que aprender a conocer a Dios, pero también nuestro propio corazón. Y el tercer asunto que ha confluido para querer tratar este tema es el constante peligro que tenemos los creyentes de endurecer nuestra conciencia al no saber el papel que ella cumple en los tratos de Dios para con nosotros.
Suele pasar que nosotros cuando compramos un artefacto no leemos todas las instrucciones y entonces hay botones que sirven para mucho, pero no los usamos. Si usted con el tiempo sigue usando el aparato y no explota todo lo que tiene, seguramente eso va a dañarse. No por mucho uso, por el contrario, por falta de uso, por falta de uso. Y si usted y yo no sabemos qué papel cumple la conciencia en el trato de Dios con nosotros, vamos a arruinar nuestra conciencia, no por usarla, sino por lo contrario, por la falta de uso. Y nos iremos deteriorando por falta de usar una de las mejores herramientas que Dios usa para tratar con nosotros y avanzar en nuestra madurez. Y el deterioro de nuestra conciencia se llama en la Biblia dureza de corazón. En el caso de los no creyentes, si no saben el papel que cumple la conciencia, van a desechar una de las mejores alarmas divinas para mostrarles a los que no creen su deber para con Dios. Sí, la conciencia es una de las herramientas que Dios usa para cada día golpear al corazón del no creyente y decirle, recuerde sus responsabilidades para con Dios. Y en el caso de los hijos de Dios, afectar nuestra vida, santificación y utilidad en el reino de Dios. Por eso Hebreos 3:13 advierte, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sí, hay un riesgo que corremos los creyentes y es endurecer nuestros corazones a los tratos de Dios por su palabra y por su espíritu. Pero esto ya es más particular de nosotros, de este cuerpo local de creyentes. Que me ha llevado a planear hablar de este tema, y es el ver que ese peligro no solo es real a nivel de lo teórico, sino que veo cómo pasa el tiempo y muchos de ustedes siguen en sus mismos asuntos dando vueltas sin una santificación real. En 8 días vamos a cumplir 4 años de ser conformados como iglesia bíblica. 15 de marzo del 2015. Ya un buen tiempo llevo conociendo a muchos de ustedes. Y me pesa verles en el mismo lugar donde los encontré. Un poco más gordos, un poco más viejos, pero espiritualmente aún luchando con lo que fuimos instruidos hace ya mucho tiempo. Y todavía nos están preguntando, ¿y el día del Señor? ¿Y congregarse? ¿Y la membresía? ¿Y el cuidado de los hijos? ¿Y el matrimonio? ¿Y el rol de la mujer? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué me está diciendo eso de usted? Que ha aprendido a vivir pasando por encima de su conciencia cuando ella es iluminada por la palabra de Dios. Que usted ya se entrenó y entrenó su mente a razonar que cada vez que escucha la palabra de Dios saca el mismo recurso que ha venido sacando con el tiempo y lo usa para no santificarse de acuerdo a las sagradas escrituras. Yo entiendo que la santificación es progresiva, pero progresiva no es en retroceso, es progreso. Y claro, no todos crecemos igual, pero todos deberíamos crecer y madurar en el Señor. Como pastor me hago preguntas acerca de la morada del Espíritu en ellos. Es decir, si el Espíritu mora, ¿los va a dejar por años así? Y me cuestiono y me pregunto de esto. Me pregunto como pastor de la manera como están escuchando la palabra, del trato de Dios al interior de ellos en su conciencia.
cómo parece que se han sabido impermeabilizar a cada enseñanza que se da. Casi que espiritualmente hablando, prácticamente son los mismos que hace algunos años. Viven para sentir el afán en su corazón después de cada predicación. Y yo veo su afán. Y veo cómo usted anda haciendo así en el corazón. Tremendo, ¿no? Ahí estoy fallando, pero ahí no pasa. Va a su casa, lidia con la culpa de alguna manera para volver a hacer lo mismo semana tras semana y volver a estar bajo la palabra de Dios y volver a sentir el afán, porque Dios usa la conciencia. Y usted va afanado, pero de alguna forma ha aprendido a amordazar la conciencia hasta el próximo sermón. Hasta el próximo sermón. Pasan por encima de su conciencia. Cada vez que son iluminados en un principio, deliberadamente lo posponen y no maduran. A otros de mis hermanos les veo luchar siendo conscientes de su pecado, pero como que luchan pegándole al aire, como el boxeador que entrena, peleando con su sombra. Creo que este tema es necesario y Dios quiera usarlo para su provecho y derramar su bendita bendición sobre todos nosotros, porque todos lo necesitamos, en especial por aquellos que llevan mucho tiempo escuchando y aprendiendo no cómo se rinden al Señor y maduran, sino aprendiendo cada semana a cómo lidiar con la conciencia herida y amordazarla para seguir viviendo tal y como han venido viviendo desde hace mucho tiempo. En primer lugar, quiero que miremos el fundamento bíblico general, el cual leímos en Hechos 24, 14 al 16. Hechos 24, 14 al 16. Es un fundamento bíblico, el piso, por así decirlo, por el que vamos a estar nosotros, o sobre el que vamos a estar nosotros hablando. En el contexto del apresamiento de Pablo, cuando tuvo la oportunidad de defenderse de los judíos ante el gobernador de Judea, Félix. Y lo que leímos, 14 al 16, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, la vida cristiana, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Note, punto es, ellos también supuestamente creen lo mismo que yo, de que ha de haber una resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y aquí encontramos una referencia a la ética particular del apóstol Pablo, es decir, una ética particular, una forma de vivir en la que él progresaba. Es decir, él mismo, por supuesto con la ayuda del Espíritu, dijo, yo voy a vivir de una forma particular. Esta va a ser mi manera de vivir siempre. ¿Y cuál fue esa ética que él dijo que iba a vivir siempre, que había vivido y que va a vivir siempre? Él mismo lo dice, procurando tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y yo le pregunto, la verdad, ¿usted ha hecho una resolución semejante? Usted ha dicho, usted pudiera decir, hasta el día de hoy he procurado vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y a los hombres. Es decir, cada vez que Dios intranquiliza mi conciencia, entonces voy y arreglo el asunto de mi conciencia delante de Dios conforme la palabra, de tal manera que puedo vivir una conciencia sin ofensa. Dios lo sabe. Yo puedo orar sin ver en mi conciencia lo que me dice, ajá, pero tú. No. Ni ante Dios, ni ante los hombres. Así que veamos en este primer punto la procura del apóstol. La procura. ¿Cuál era su procura? Bueno, Pablo se esforzaba
Y mire que él es sensato. Él no dice, yo siempre he andado. Sí, no, él dice, procuro, esa es mi procura. En eso he empeñado mi esfuerzo. Bajo la gracia poderosa de Dios he procurado vivir una vida con limpia conciencia, o como él lo dice, una conciencia sin ofensa. Vivir de manera que su conciencia no le reprenda. Con una conciencia que no estuviera manchada, que le hiciera titubear en sus palabras, o enrojecer su rostro, o no poder mantener la mirada a la gente como quien esconde algo. Con una conciencia, dijo el apóstol, que no le anduviese gritando en su corazón, hipócrita, hipócrita. Pablo se esforzaba por no vivir de manera que en algún tema hubiese querido que no se lo tocaran. Y desarrollar más bien la habilidad de cambiar el tema cuando se le enfrentaba. ¿Y sabe? Eso hacen muchas personas. Hay asuntos donde en su mente dice, ojalá el pastor nunca me hable de esto, nunca me hable. Pero si me habla, entonces voy a desarrollar la habilidad de cambiarle el tema. Porque eso que me dice, eso duele. Y yo no quiero lidiar con eso. Personas viven así. Cristianos, que es lo más asombroso, viven así. Sabe que en algo están mal. Han aprendido a defenderse de su conciencia. Pretenden hacer como si nada estuviera pasando en su alma. Van para la dirección opuesta a la del apóstol. El compromiso de Pablo era mucho más grande que vivir para que su conciencia no le molestara. No. Nuestro texto no dice que Pablo vivía con la consigna de procurar que su conciencia no le molestara. No. Él dijo, yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La idea no era no sentir las punzadas de la conciencia para que no le molestara. Su procura era vivir sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fruto de eso, su conciencia no le molestaba. No le molestaba. Esa es la procura del apóstol. Segundo, mire los dos alicientes. Es decir, todos necesitamos estímulo, hermanos, para a veces hacer algo. Si no se nos anima a hacer algo, parece que somos perezosos, nos falta motivación. Y la Biblia no combate con eso. ¿Sabe? La Biblia muchas veces nos da motivación, pero usted debe entender qué motivación es la que le da la Biblia. ¿Sí? No se motive o no se aliente con recursos humanos. Porque si son recursos humanos, entonces asimismo se van. Si usted se anima a hacer o obedecer bajo alicientes, bajo estímulos humanos, ese es un fundamento muy débil. Anímese, aliéntese y estimúlese de acuerdo a como la Biblia nos estimula. Y verá que ese es un fundamento firme. Ahora, ¿qué estimulaba a Pablo a procurar vivir con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres? Versículos 14 y 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y ahí van los dos alicientes. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo era estimulado por dos fuentes. La primera era por su conocimiento y fe en lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Él le llama la ley y los profetas. Pablo no se estimulaba a vivir así, a vivir con esta ética, de vivir con conciencia sin ofensa ante Dios y a los hombres. Pablo no se estimulaba diciendo, sabiendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas. No.
Pablo no animaba su resolución solo sobre la base del conocimiento que él tenía de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Aquí está la procura. ¿Cómo vamos a animar a la procura a andar sin ofensa delante de Dios? ¿Con qué la empujaba el apóstol? Él no dice, yo la estimulo por lo que he aprendido. No era el conocimiento. ¿Y por qué le hago esa diferencia? Porque creo que usted ha sabido que el conocimiento intelectual de la palabra de Dios tiene su limitante. Muchos de nosotros sabemos más de lo que practicamos. Y usted y yo podemos pasar por encima de lo que sabemos, traicionando nuestra conciencia y nuestro entendimiento. Así que, hermanos, conocer la palabra de Dios está bien, es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué dice él de sí mismo? Él dice, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas. Porque su procura era fuerte, no por la base de su conocimiento, aunque es necesario, sino sobre la base de la fe, de haber sido persuadido en su corazón por las cosas que hay en la palabra de Dios. El apóstol Pablo andaba estimulado a procurar vivir sin ofensa delante de Dios y de los hombres, porque él creyó, no solo aprendió, él creyó, él fue convencido, él fue persuadido que lo que dice la palabra de Dios, eso es verdad. En todos sus mandamientos, en todos sus ejemplos, en todas sus prohibiciones, en todos sus principios, advertencias y aún hasta sus amenazas, le eran suficientes a Pablo para pretender mantenerse con buena conciencia. Creer en lo que Dios ha revelado, no solo saberlo. Y por eso le animo, hermano, a que todo lo que aprenda, hágalo su convicción espiritual. No lo deje en la superficie del aprendizaje intelectual. Cuán necesario es eso. No me malentienda. No hay otra forma. Hay que aprenderlo de forma intelectual. Pero allí y allí todavía no ha ocurrido mucho. Solo que su entendimiento ha sido iluminado. Pero le ruego que haga de lo que aprende, de lo que se predica en este púlpito, de lo que usted hace en su devocional, hágalo una convicción suya. Convicción suya. Crea en lo que Dios enseña. Crea que lo que Dios enseña es lo correcto. No solamente aprenda que lo que Dios dice que está bien, está bien. No solo apréndalo, créalo. Desconfíe de ir detrás de lo que Dios dice que está mal. Es como si Pablo nos hubiera dicho, el creer en lo que la palabra de Dios dice en todo asunto y de las muchas maneras en que la palabra de Dios me habla, estimula mi procura de andar con limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Creo en la palabra y porque creo en la palabra procuro andar limpiamente. La diferencia está allí. También la segunda fuente de su estímulo es la esperanza que él abrigaba. Le dije que él se estimulaba con dos alicientes, ¿verdad? Uno, el creer en la palabra de Dios. Segundo, en la esperanza. Esa es la segunda fuente, la esperanza que él abrigaba. Esta esperanza también estimulaba su procura de vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. ¿Qué esperanza tenía Pablo? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por un lado, ¿qué empujaba su procura? Creer en la palabra. ¿Qué otra cosa empujaba su procura? ¿Qué esperanza? Hermanos, que esto no es lo único que va a pasar. Nuestra obediencia presente no se queda en el presente. Nosotros estamos viviendo con la mira en el día de la resurrección final. Con estas palabras, resurrección
de los muertos, Pablo está englobando lo que la Escritura enseña acerca del juicio final. Es una palabra para darnos la idea de un concepto más amplio. Eso es una figura literaria. Es decir, si yo le dijera a usted, fulano tiene 20 cabezas de ganado, usted no diría, ay, qué pesar, y el resto del cuerpo. No, ¿verdad que no? ¿Usted qué entendió por 20 cabezas de ganado? Las 20 reses completas. Cuando la Biblia dice resurrección de los muertos, en este contexto está diciendo todo lo que tiene que ver con el juicio final. Hace referencia a una parte por el todo, por el todo. Con estas palabras el apóstol está diciendo cuál es su esperanza de que hay un juicio final. Primero los Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, y mire, aquí Pablo dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué creía el apóstol Pablo? Que el día del juicio final, no solamente nuestras obras serán exhibidas, sino que el Señor el día del juicio final sacará a la luz las intenciones del corazón. Y por eso Pablo no dice, yo intento vivir externamente para no tener tropiezo ante Dios y ante los hombres. No, él dice, yo procuro vivir con una conciencia. ¿Por qué? Porque Dios mira mi conciencia. Dios mira por qué yo hago las cosas, qué motivación tengo. Él sabe si yo escucho la palabra y justifico mi andar pecaminoso. Él sabe si yo paso por encima. Puede que ustedes no lo vean. Puede que usted esté aquí sentado, escuchando la palabra, y solo Dios sabe si usted está haciendo la procura para no comprometerse con lo que está escuchando hoy. Pero eso que yo no veo y nadie ve, será expuesto el día cuando todo lo oculto sea manifiesto, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, dice el texto, cada uno recibirá alabanza de Dios. Alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el día del juicio, usted no solo será recordado en sus obras, sino en el por qué las hizo. Y ya que Dios nos está examinando hoy día en nuestro corazón, el apóstol dice, entonces procuraré vivir, ¿cómo? Con una conciencia sin ofensa. Una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Para qué? Para que en el día en que yo sea recordado, aún en mi conciencia, el Señor diga, mire, usted hizo esto, pero lo hizo por esto, y por esto recibirá alabanza. ¿Cómo lo hizo? Su conciencia. El día del juicio vendrá cuando todo ser humano será levantado de nuevo y retomando su cuerpo, pero esta vez inmortal, será llevado ante el gran tribunal divino para ser juzgado por sus obras. Lo más diciente aquí es que Pablo habla de ese día como el día de la revelación de las intenciones de los corazones. Y entonces creo que apreciamos el valor de andar con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Usted puede sonreírme a mí, y yo soy humano, y yo le creo que usted está riendo, pero usted en su conciencia puede tener tropiezo contra mí. Eso será expuesto el día final, porque yo no voy a juzgarlo a usted. Dios lo juzgará por su palabra. Por eso, hermanos, hay que andar con con una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Cuando sabemos que en el juicio final serán reveladas las intenciones del alma, las motivaciones por las que hicimos las cosas, las veces que actuamos de acuerdo a nuestra conciencia iluminada por la palabra de Dios, o las veces que pasamos por encima de sus gritos, seguramente vamos a estimularnos a procurar vivir bajo la ética de Pablo. Dios puede decir, tú sabías, tú lo percibías en tu conciencia, tú sabías que allí se estaba hablando de tu propio caso. Tu conciencia te intranquilizaba en esta dirección, por lo que no puedes decir, Señor, nunca supe hacia dónde me estabas dirigiendo
ni tú, hijo de Dios, ni tú, quien no ha creído en Cristo, nunca podrás alegar, no sé en qué dirección me estaba guiando el Señor, porque nuestra conciencia siempre nos dice la dirección donde está la voluntad de Dios. En los no creyentes de una forma muy general, pero en los creyentes de una forma más precisa, porque están siendo iluminados por la palabra del Señor. Además que esa era la relación común que el apóstol hacía siempre. Mire lo que dice allí en el versículo 4, estamos en 1 Corintios 4:5, ¿verdad? Donde él habló del juicio final. Pero note que así como en Hechos, él dice, por la esperanza que tengo, entonces vivo así. Mire lo que dice antes de hablar del juicio final, versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, mire que para el apóstol Pablo había un matrimonio en su mente. Limpia conciencia y juicio final. ¿Ve? Buen estímulo, ¿verdad? Yo le dije, estimúlese bíblicamente a obrar así. Usted no puede estimularse así. Yo voy a vivir con una limpia conciencia para que el Señor me conceda este trabajo que yo necesito. Hermano, esa es una herramienta humana. Yo voy a portarme así para que me acepten en la membresía. Esa es una motivación humana. Usted debería vivir con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Uno, por lo que dice la palabra de Dios, porque usted cree en lo que dice la Biblia. Y dos, porque usted un día va a ser recordado en las intenciones de su corazón. Si eso no lo estimula a procurar andar con una conciencia limpia, a usted no lo estimula nada. Por último, el beneficio de esta procura. Solo quiero hacer un repaso porque las palabras que dice el apóstol Pablo en Hechos 24 no surgen en el aire, tienen un contexto. Si tú miras las palabras que el apóstol Pablo dijo, hallan su mayor significado si recuerdas el contexto donde está Pablo y delante de quién lo dijo y el contenido de su defensa. Así miraremos el beneficio de procurar andar así. Rápidamente le digo, el apóstol, luego de mucho tiempo en sus viajes, después de muchos años de ministerio, tiene deseos de ir a Jerusalén. Cuando va a las regiones, se va despidiendo de todas ellas, diciéndoles básicamente, esta es la última vez que me ven, así que adiós hermanos, adiós amigos. Y obviamente muchas iglesias no aguantaron ese mensaje y muchos decían, no, pero entonces si sabe que no va a volver, ¿por qué va? Y el apóstol dice, yo voy a causa de una revelación, el Señor me dijo que debo dar testimonio allí. Finalmente él llega a Jerusalén con el tiempo. Él procuró evitar una revuelta, pero fue imposible. Los judíos lo encontraron en el templo de Jerusalén, se lanzaron sobre él en acusaciones con violencia y levantaron al pueblo acusándolo de estar pervirtiendo las enseñanzas de las Escrituras y exigiendo su muerte. El orden civil tuvo que intervenir, obviamente, y a duras penas se le permitió a Pablo, encadenado, defenderse en medio de la revuelta. El sermón o la explicación que él da está en Hechos 22, 1 al 21. El pueblo no dejó terminar a Pablo su explicación, se volvieron a poner violentos y tocó encerrar a Pablo en una fortaleza. Al día siguiente vino el concilio de ancianos de Jerusalén, líderes religiosos, para acusar formalmente a Pablo. Delante de ellos empieza un discurso en el capítulo 23, versículos 1 y 2. Entonces Pablo, este fue el día siguiente a la revuelta. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí ve que era su ética de actuar? Esa era su ética.
El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Hermanos, así empezó este juicio. Entonces imagine cómo terminó este asunto. Terminó muy mal. La revuelta fue sofocada y todos fueron despedidos. Al otro día, unos judíos bajo juramento deciden matar a Pablo con esta voto: no vamos a volver a comer algo sin antes haber matado a Pablo. La providencia de Dios puso a un niño a escuchar esto, el cual dio aviso a Pablo y a las autoridades. El tribuno, es decir, la autoridad civil, envió a Pablo fuera de Jerusalén, custodiado, al gobernador romano de Judea. Es decir, lo sacan de Jerusalén, era un peligro, pero como habían sido avisados de que había un complot, lo sacaron muy escoltado. La idea era transportarlo al gobernador de Judea. Y este es el gobernador Félix. En Hechos 23:35, Félix termina su primera entrevista con Pablo de esta manera. Le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así que Pablo queda recluido con la promesa de que va a oír a Pablo, pero cuando también vengan los acusadores de los judíos. 5 días después se celebra la audiencia con algunos representantes de los líderes judíos, de lo más prominente. Mandaron, obviamente la idea era acabar con Pablo, así que usted iba a enviar a los aprendices. Se enviaron allí hombres muy capaces para enfrentar a Pablo, claro, delante de Félix. En medio de este juicio, Pablo dice estas palabras: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ya ve el contexto? Hermanos, no era cualquier cosa haber dicho esto en ese contexto. Pablo apeló a su fe en la palabra de Dios y a su esperanza en el juicio venidero y a su procura de andar limpiamente delante de Dios y de los hombres. Usted dirá: ¿y dónde está el beneficio? Yo le diré: puede que no sea ningún beneficio o adelanto o solución a su problema. Eso es cierto. Es decir, ¿será que Pablo dijo: yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios, yo tengo esperanza en el juicio venidero, yo procuro andar limpiamente delante de Dios y de los hombres? ¿Será que lo hizo con la esperanza que Félix lo volteara a mirar y dice: bueno, como vives de acuerdo a la palabra de Dios, como vives de acuerdo a la esperanza del juicio, como procuras andar con buena conciencia, entonces quedas libre? No, hermano, ni lo hizo con ese motivo, y si lo hubiera hecho con ese motivo, tampoco iba a salir libre. Los líderes judíos no iban a darse la vuelta diciendo: bueno, está bien, Pablo, ganaste, esta es tu fe, esta es tu esperanza y esta es tu procura, vámonos a Jerusalén y dejémoslo vivir tranquilo. No, hermanos, si vamos a hablar de un beneficio de andar con limpia conciencia, no es la solución de todos nuestros problemas. No es que se nos quite el peso de alguna demanda. No se aliviana la cruz. Entonces el beneficio de tener y de andar con una limpia conciencia no es la ausencia de los problemas que nos vienen por andar limpiamente. ¿Cuál es el beneficio? Que cuando no haya ninguna estancia de apelación a la que un creyente pueda hallar esperanza y tranquilidad, es un beneficio y honor mostrar una fortaleza que no le es dado al hombre derribar: sus convicciones de fe, su esperanza futura y su limpia conciencia. ¿Había otro tribunal al que apelar? No. ¿A qué tribunal apeló Dios?
Pablo, Dios sabe cómo vivo yo. ¿Se libró de la cárcel? No. Pero saber eso hizo que su garganta no titubeara diciendo, verán ustedes, yo, como les dijera, porque ya conocen. ¡No! Yo tengo mi esperanza. Yo tengo mi esperanza. Cuando no hay otra apelación, otra estancia de apelación, el creyente puede hallar fortaleza en sus convicciones, en su esperanza y en haber vivido de acuerdo a una limpia conciencia. ¿Sabe? Los hombres rara vez están dispuestos a morir por sus creencias. Ellos mueren por sus convicciones. Las creencias rara vez sostienen. Las convicciones bíblicas son el hierro en nuestros pies ante un vendaval. En última instancia, apelar a que Dios sabe lo que creo. No de forma irracional, porque usted puede creer cualquier cosa. No. Apelar a que Dios sabe lo que creo bajo el fundamento de las inspiradas e infalibles Escrituras, apelar a la esperanza futura de todo creyente en Jesucristo y apelar a una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres es suficiente para pararse delante de los hombres, así todos estén en contra y poder hablar con valentía. Es quizá por eso que nosotros nos da miedo hasta reprender a nuestros hijos. Un tribunal muy pequeño. Pero bajamos la mirada, ¿por qué? Porque tu propia conciencia dice, ¿y usted qué? Cállese. Lo que usted le está mandando a hacer a su hijo ni siquiera usted lo cree ni lo practica. Ha de ser por eso quizás, que muchos tiemblan en su mano para aplicar correctivos. Debe ser por eso que muchos pastores son pastores pusilánimes, es decir, débiles. A la hora de enfrentar el pecado en su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque su propio corazón lo reprende y le dice, cállate, porque eso mismo que quieres disciplinar en otro, tú mismo te das largas en tu vida espiritual. Por eso tiemblan como niños. Cuando hay pecado en la iglesia, y es más fácil acusar a otros diciéndoles, es que allá son muy estrictos. No es que allá sean estrictos, es que aquí en su corazón, su conciencia le dice, calla hipócrita, calla. Debe ser por eso que muchos de ustedes no evangelizan, los jóvenes, les da temor hablar con sus amigos del evangelio. Debe ser por eso que su voz le tiembla, su cara se enrojece. Lo suyo no es más que una creencia. Lo suyo no es una convicción que les infunde valentía cuando hablan. ¿Sabe? Esta esperanza, esta convicción, la limpia conciencia es algo que nadie nos puede arrebatar. Nadie. Las cosas no van a cambiar. Como le compruebo, las cosas no cambiaron para Pablo después de que él dijo estas palabras. Dijeron, bueno, cerrada sesión, adiós Pablo. No. La fe en lo que la palabra de Dios dice, la esperanza futura, tanto de ellos como lo que los estaban acusando a Pablo, como para Pablo, la procura de andar limpiamente en su conciencia, hace a débiles cristianos hombres como Pablo, que no retrocedió ante las calumnias, la presión, la violencia, el abandono. Le recuerdo que en su juicio último, en la fase última, él dijo, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. ¿Y qué debe hacer a Pablo? ¿Arrodillarse de miedo? Tampoco. Pablo ni siquiera retrocedió cuando el verdugo alzó su hacha para cortar su cabeza. Es mi deseo y oración
para ustedes y para mí, que podamos andar en esta misma regla y que el Espíritu Santo nos haga entender más de lo que significa la conciencia y su papel en los tratos santificadores para su pueblo. Es mi gran deseo que quienes no son hijos de Dios por la fe en Él sean entendidos en una de las herramientas divinas para traer sensatez a la vida, mostrarles su necesidad de Cristo y atraer a los hombres a ver su necesidad de la gracia salvadora. Que el Señor nos ayude entonces en este tema. Oremos.